Buenos días, bienvenidos al taller de formación ética y ciudadana. En el día de hoy hablaremos sobre la moral. El término moral proviene del latín mos, que significa costumbre. La moral entonces hace referencia a esa construcción social y cultural que se llama costumbre. También entendemos a la moral como un fenómeno complejo constituido por acciones humanas con dimensión social, usualmente evaluadas en términos de bondad, maldad, correcto o incorrecto, o debido o indebido. También podemos decir que la moral es el conjunto de juicios relativos al bien y al mal destinados a dirigir la conducta de los seres humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos y su práctica diaria. Es decir, que la moral a menudo es un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si queremos vivir una vida humana, es decir, una vida no con imposiciones, sino con libertad y responsabilidad. Por último, entendemos a la moral como toda conducta humana realizada consciente, racional y libremente. Ahora diferenciaremos los tipos de conducta. En primer lugar, la conducta animal. Es aquella que tiende a ser programada, automática. El estímulo y la propia biología determinan unívocamente y sin error la respuesta. Y en segundo lugar tenemos la conducta humana, que a menudo es parecida a la conducta animal, pero el ser humano necesita hacerse cargo de la situación y escoger una de las diferentes posibilidades. Con su libertad y responsabilidad le es preciso decidir y justificar su acción. Según la moral podemos clasificar a las personas en los siguientes tipos. Personas morales, como aquellas personas que se plantean problemas morales y que quieren justificar su comportamiento razonando su decisión y actuación. En segundo lugar tenemos las personas inmorales, aquellas personas que reconociendo las normas y valores de su sociedad, los infringen y viven a espaldas de ellos, poniendo el propio interés por delante del todo. En tercer lugar tenemos las personas amorales, aquellas personas que no aceptan la necesidad de justificar su comportamiento. Son indiferentes a cualquier tipo de moral e incapaces de preocupación moral por las otras. En último lugar se encuentran las personas desmoralizadas. Son aquellas personas que habían aprendido y asumido pautas morales, pero que por situaciones límites o diversos factores, esa moral se haya devaluada y se han soterrado sus exigencias. El objeto de estudio de la moral es la conducta humana. Dividiremos la conducta humana en actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre carecen de conciencia o de libertad, o de ambas cosas. Un ejemplo es la digestión, la respiración, etc. Los actos del hombre solo pertenecen al hombre porque él los ha ejecutado. No son propiamente humanos, porque su origen no está en el hombre en cuanto a hombre, sino en cuanto a animal. Estos actos carecen de moral, son amorales, por lo tanto no pueden juzgarse desde el punto de vista de la moral como buenos o malos. Sí pueden juzgarse como buenos o malos, pero desde otro punto de vista, como por ejemplo el fisiológico. En cambio, los actos humanos son ejecutados consciente y libremente, es decir, en un nivel racional. Son originarios en la parte típicamente humana del hombre, es decir, en sus facultades específicas, como son la inteligencia y la voluntad. Estos son el objeto material de la ética y son los que pueden ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista moral. El acto humano posee las siguientes características. En primer lugar, conciencia, la conciencia plena de darse cuenta del aquí y del ahora. En segundo lugar, la voluntad de hacerlo o no. En tercer lugar, la libertad, es decir, la libertad de elección. Y en cuarto lugar, la razón, es decir, la razón que indica qué se hace, qué se hará y por qué. Ahora clasificaremos el acto humano, el cual puede ser moral en cuanto adhiere a las características anteriores y tiene un valor positivo, por ejemplo, trabajar. El acto humano puede ser inmoral o no moral en cuanto no opera en consecuencia, pudiendo obrar moralmente. Tiene un valor negativo, por ejemplo, asesinar.
Y en tercer lugar tenemos el acto moral, el cual es un acto realizado sin las o alguna de las características expresadas, es decir, sin conciencia, voluntad, libertad o razón. Un ejemplo de esto es el acto del hombre. Para finalizar, mencionaremos los principales rasgos típicos de la moral, como por ejemplo los criterios acerca del carácter debido, permitido, prohibido de cierto tipo de acciones, o los rasgos de carácter valioso, encomiables y elogiables o no. También podemos mencionar el sistema de principios, pautas o normas acerca de lo que se debe o no debe hacerse, con la consiguiente ponderación de los intereses personales de otros o del grupo. También podemos mencionar el sistema de creencias relativas a la importancia de las decisiones tomadas en base a los principios y razones, al igual que sobre los modos lingüísticos de expresar cada uno de los rasgos anteriores. Hasta aquí llega la clase de hoy, continuaremos en la próxima. Muchas gracias por su atención.